De Barrera Televisión tiene para este programa como personaje al matador de toros Flavio Carrillo y gran cultor y rescatador de la suerte nacional. Flavio, buenas tardes, bienvenido a De Barrera TV. Saludos, Carlos, a toda la afición, a ti especialmente y al programa de Barrera TV. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, es que nosotros tenemos ahora un segmento en que estamos recordando a todos los matadores pues, que han hecho historia de nuestra fiesta de los toros y que lo han mantenido hasta hoy y que no podemos dejarlos en el olvido. Por eso quiero empezar esta entrevista, Flavio, preguntándote, ¿tú tienes algún antecedente taurino? Ninguno. ¿Cómo entonces te inicias tú y cuándo verdaderamente tú dices yo quiero ser torero? ¿Qué te llevó a esto? Mira, como te repito, no tengo ningún antecedente taurino, soy un bicho raro en este caso porque normalmente los toreros tienen algún tío que ha sido torero, algún amigo ganadero, y en este caso no. Mi padre, que era aficionado a los toros, me llevaba a Hacho. Pero lo gracioso era de que a mí me daba mucho miedo que el toro cogiera al torero. Y ¿Qué edad tendrías en ese momento? 5 años. Ah, desde pequeño. Entonces, pero yo siempre he dicho que esos temores se vuelven aficiones. Porque yo me acuerdo que me llevaba a la plaza y salía el toro, pero en un determinado momento yo me iba afuera. Entonces me ponía a jugar con las chapitas ahí en la parte de atrás de los tendidos. Y mi papá decía, ya no te voy a volver a llevar los toros porque por las puras te traigo, pues me tienes nervioso que estás atrás. Pero yo siempre le decía, quiero volver a ir, ¿no? Y hasta que poco a poco me comenzó a gustar cada vez más y la verdad es que fue una pasión para mí, ¿no? Y un torero que a mí me impresionó fue Palomo. Yo lo vi a Palomo y yo me acuerdo, yo dije, yo quiero ser torero. Pero antecedentes taurinos, ninguno. O sea, de alguna manera podríamos decir entonces que tu padre te inculcó la afición que él tenía, pero Palomo finalmente fue el que descubrió esa vocación que tenías dentro. Sí, en ese momento es cuando tú dijiste, yo digo, yo quiero ser torero. Sí. ¿Y cómo empieza tu carrera cuando tú dijiste, ahora sí quiero torero? Lo que pasa, ¿cómo empezaste? ¿Quiénes te ayudaron? Yo te cuento. ¿Dónde aprendiste? Yo me acuerdo que mi regalo de santo era que me regalaron un abono para ver los toros. Entonces mi abuelo, si sacaba buenas notas, me regalaba un abono, porque mi padre ya vivía en Venezuela. Entonces yo iba a los toros y me acuerdo que de chico pues recortaba las páginas del comercio, hacía unos álbumes con todo lo de la feria, con las fotos que se leen de la feria. Pero yo estaba en un colegio donde la gente pues no era aficionada a los toros, era aficionada a la tabla, a cualquier otra cosa, al fútbol, menos a los toros. Y no es que me fui alejando, yo iba a la feria del Señor de los Milagros siempre, pero no tenía ningún contacto, ningún contacto taurino. Y hasta que llegué, en realidad mi carrera taurina ha sido tardía, ¿no? Yo, he comenzado a torear tarde. La primera vez que me pongo delante de un animal bravo, yo tenía 17 años. Entonces, como comprenderás, además no era fácil. ¿Dónde fue y cómo se dio? ¿Cómo tuviste esa oportunidad a los 16 años de ponerte en un espectáculo ya profesional o en un tentadero, lo que estás haciendo referencia? No, fue una ganadería que estaba por la Loma de Villa. ¿Ya? Habían unas vacas viejas en un corral y había unos amigos, ¡ay, que hay unas vacas! Y vamos a torear. Y dije yo voy pues a torear. Y y nadie, salió un vacón, me acuerdo, y nadie quería salir. Dije, esta es la oportunidad. Y salí yo y bueno, me pegó 3 o 4 volteretas, pero fue el único que salió por lo menos, ¿no? O sea, y ya con esa primera experiencia aumentó más tu vocación, evidentemente. ¿Y cuándo te pusiste por primera vez de luces? ¿Cuándo vististe? ¿En qué lugar? ¿En qué año? Si a los
2 meses, yo me fui por ahí a torear unas vacas en Ancón y Marcela de Poma me llamó para que toreara la parte seria del bombero torero. Y toreé 2 veces, toreé en diciembre y lo repitieron en enero. En Hacho ese mismo año. Sí. En ese tiempo yo recuerdo haberte visto, alguien decía o se decía que tú tenías algún parentesco con Gastón de la Torre. No. ¿Cuál era la relación con Gastón de la Torre, que era el presidente de Plaza? Gastón de la Torre yo lo conocí en alguna comida porque era tío de un compañero mío del colegio. Ya. Entonces yo le dije pues, que quería ser torero, y entonces el señor Gastón de la Torre pues, fue muy buena gente conmigo y me dijo, oh, manda a mi casa que yo te enseño, que no sé qué. Pero en realidad no tenía nada que ver con que Marcial me contratara, no sé, de repente le dijo, sí, contrátalo. Bueno, no, pero parentesco no tenían, porque se hablaba de que era tu tío. No. Bueno, ¿y cuánto tiempo tardó para que debutaras en Hacho? ¿Y qué lugares actuaste antes de tu debut de Hacho el 23 de octubre de 1988 en la noviada preferial? Lo que pasa es que... ¿Cómo fue tu rodaje, no? Fue casi nada, ¿no? O sea, casi nada. Casi nada. Yo habría toreado unas 5 festejos y de frente a debutar con picadores. O sea, era complicado, ¿no? Era complicado. En esa época no es que tenías un rodaje como el que tienen los toreros, los novilleros actuales, ¿no? Pero, y de frente a una preferial, ¿no? Ni siquiera una noviada fuera de feria, sí. Y además con un novillero puntero que también se hizo matador en ese tiempo, español, Juan Cuellar, y con el peruano Luis Alejandro Rodríguez, ¿no? Yo ya había conocido en esa época a Alfredo Bular, que era papá de un amigo mío. Y Alfredo Bular había sido apoderado de Rafael Puga. Y él me presenta a Rafael Puga. Entonces en ese interín, antes de torear la noviada preferial, yo, conozco a Rafael, y Rafael, bueno, me echó una mano, echó unas vacas y qué sé yo, y también conocí a Aníbal Vázquez por intermedio de Rafael. Y en realidad ellos son 2 personas claves en mi carrera, ¿no? Gente que ha sido muy amiga mía y a los cuales yo le debo mucho, ¿no? Porque ellos me ayudaron mucho. Y en esa época debutaba Aníbal, en esa novillada preferial debuta Aníbal como ganadería. Y los novillos fueron de Aníbal Vázquez. Claro, la ganadería de Paiján. Debuta en Hacho y yo también debuto con él. Y fue muy bonito porque me acuerdo que, tú sabes que en la época después de reforma agraria recién comenzaban en esa época las ganaderías ya a recuperarse, ¿no? Otra vez en manos privadas. Y me acuerdo que la noviada, pues una noviada bien presentada, pues entonces todo el mundo pues, estaba encantado porque decían, pucha, que hace tiempo que no se ve una noviada tan fuerte en Hacho, ¿no? A la hora que la ves ahora, es una noviada normal, ¿no? Pero... Bueno, tú nos hablabas de que tu vocación fue un poco tardía, aparentemente, con los años que nos cuentas, pero también casi tu carrera ha sido meteórica, porque a los 2 años nomás tomaste la alternativa en la Plaza de Toros La Taurina el 29 de julio de 1990. Lo que pasa ¿Cómo es que llega eso y qué sentiste? Dice, tan pronto vas a ser no había otro chance. Porque para poder torear en los pueblos, ¿no es cierto? Lamentablemente, si tú no eres matador de toros, en los pueblos no te ponen. Piden matador de toros. Piden matador de toros. Entonces, tuve que tomar la alternativa prácticamente sin torear novilladas picadas. Más que la preferial en Hacho. La preferial en Hacho y por ahí una que otra, en unas que me ponía Rafael, otras que me ponía Aníbal, y por ahí alguna que conseguía, pero, o sea, en realidad, rodaje en noviadas picadas, nada. Pero la alternativa fue muy bonita, ¿no? Porque aunque en una plaza pequeña como la Taurina ya desaparecida, pero lo toreaste nada menos que con Carlos Escolar Frascuelo y con tu gran amigo José Franco Cadena y con toros de Campo Nuevo, ¿no? Sí, claro, yo Cuando te dijeron que ibas a tomar la alternativa, ¿te lo creías o no te lo creías? Estaba feliz, ¿no? Imagínate. Toda aquella persona que quiere ser torero, pues la fecha más importante es la alternativa, ¿no? Y pero, o sea, todo esto tiene pues un antes, ¿no? O sea, por supuesto mi mamá, yo vivía con mi madre, pues, no quería que sea torero de ninguna manera, ¿no? Y
Y cuando yo le dije que quería ser torero, me sacó de la casa. Entonces tuve que irme de la casa, pero lo importante es que logré lo que yo quise, ¿no? Y de inmediato, al año siguiente, vino tu confirmación en Hacho, en la Feria del Señor de los Milagros. Sí. Sexta corrida nada menos que con el Zoro y Enrique Ponce, que por primera vez se presentaba en Lima, ¿no? Con toros de Capiro de Sonsón. Del Capiro y de Salamanca, porque la corrida la parcharon. La parcharon, Capiro de Salamanca. Sí. ¿Qué sensaciones tenías previo a esa corrida y en la feria y con dos toreros importantes y con lo arrollador que venía en ese momento Enrique Ponce? Bueno, una responsabilidad, imagínate, inmensa, ¿no? Torear con el Zoro, que en ese momento era figura, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y Ponce, que venía de ser figura de los novilleros en España, ¿no? Ese día Enrique Ponce, me acuerdo que estuvo cumbre, ¿no? Le cortó las dos orejas a un toro del Capiro y bueno, para muchos fue el ganador del escapulario, ¿no? Sí, que hasta ahora sigue discutiéndose eso, si le correspondía a Enrique o a Pablo Salas, que se lo dieron. A Freddy Villafuerte se lo dieron, ¿no? A Freddy Villafuerte, tiene razón. Y luego de tu alternativa, Flavio, tú empezaste a torear, por supuesto, ya de matador de toros con mayor facilidad en muchos pueblos del Perú, pero no solamente en el Perú. ¿En qué lugares, además de Perú, has toreado? Yo toreé en toda América. En toda América. Sí. ¿Qué países, por ejemplo? En Venezuela, en Ecuador y en Colombia, ¿no? Y en México, ¿no? Y en México. Sí. ¿Y cómo te fue por esos lugares? Me fue bien. No me puedo quejar, pero era difícil. O sea, yo era un torero que toreaba muy poco, ¿no? Y a veces ibas a unas plazas donde podrías encontrarte con un becerro, porque lamentablemente en esa época las corridas eran así, y de repente venías a Lima o venías a una clase importante y te encontrabas con una corrida de toros, que era lo que te pesaba. Ese era un poco lo en contra que teníamos los toreros peruanos, ¿no? ¿Y nunca se te cruzó por la idea ir a España? Sí se me cruzó por la cabeza ir a España, obviamente, pero pucha, ir a España, no se dio? Ir a España era carísimo, o sea, ir a España era complicado, ¿no? Y no solamente se trata de llegar, ¿no? Sino llegar con algo en el bolsillo también. Bolsillo, y esa es la parte complicada, ¿no? Y si no había, pues tú tenías que darte maña para más o menos estar por acá, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez y en qué lugar que te vestiste de luces como matador de toros? Si mal no recuerdo, fue en Cajabamba. En Cajabamba, Sí. ¿El año no recuerdas? No, o en Mache, perdón. En Mache. Fue en el año 93. 93. Sí. O sea, un poco 2 años después de tu alternativa. Perdón, 95. A 95, 4 años después de tu alternativa. ¿Y cuándo termina, digamos, tu etapa? Tú dijiste de repente, por razones que tú sabrás, ya no, quiero continuar. No tengo, yo la verdad es que me retiro después de un viaje al Ecuador. Que yo voy al Ecuador a torear a un pueblito que se llamaba Cayambe. Lindo, un pueblito lindo. Y tú veías esas carreteras, pensé que eran una maravilla. Y tú decías, pucha, vale la pena. Además con una enfermería, los banderilleros, unos profesionales de primera. Y Ecuador, sin desmerecer Ecuador, yo considero que es un país mucho más pequeño taurínamente hablando que el Perú, pero era otro mundo. Más profesional. Mucho más profesional. En todo sentido, ¿no? En todo sentido, en toros, en subalternos. Y te digo, y las facilidades. Ibas en una carretera a un pueblito que quedaba a 2 o 3 horas de Quito y era una maravilla, con una enfermería bien equipada. Y yo regresé, yo ya estaba casado y había nacido mi hija. Y yo dije, ya sabes qué, en verdad, complicado, ¿no? Complicado seguir toreando acá en el Perú, ¿no? Y eso básicamente fue el motivo que me retiro de torear de luces, ¿no? Pero no te desvinculas totalmente, porque tú rescatas la suerte nacional, una suerte olvidada y que tú de nuevo la vuelves a cultivar
¿Cómo se da eso de, después de haber sido matador de toros, rescatar esta suerte ya olvidada y anotando en la historia que he revisado tuya, tú haces la suerte nacional también en la Plaza de Hacho en el año 2009, o sea, 4 años después que te vistes por última vez de luces y cortas una oreja. En el 2001. 2001, ¿no? En 2001 fue, 2001, y fue a raíz en realidad por En Hacho, estamos hablando, en Hacho lo hiciste, y sí, también ¿no? fue una cosa así, como tú dices, meteórica, porque yo nunca había toreado caballo. Entonces fueron 6 años 6 después. años, pues. Yo nunca había toreado caballo. Y Fernando Puga, que en ese momento era empresario junto con Roberto Puga de Hacho, me dice: oye, Flavio, ¿no te gustaría hacer la suerte nacional? Y yo, bueno, yo criaba caballos de paso y dije, pucha madre, me encantaría. Bueno, pues me dice, sí, y eso me lo dijo 6 meses antes del festival. Si tú te lo propones, toreas en Hacho. Y era el festival que vemos ahí, que fue un festival donde torearon José Luis Galloso, Víctor Metz, fue un festival bien bonito. Entonces, manos a la obra. Me conseguí un caballo ahí, un caballo fuerte que había, y me acuerdo que la primera vez que fui a torear unas vacas donde Jaime Tavera, ahí en Chilca, y nada, en realidad ha sido una cosa muy rápida también. Y porque es muy difícil pues torear a caballo en el Perú, para comenzar las distancias, o sea, no es que tú te vas, tienes que llevar el caballo, para llevar el caballo a una ganadería es carísimo. Entonces más o menos ahí lo que pude, con el carretón, y bueno, y debuté en ¿cómo se llama? Con el caballo en Hacho en el 2001. 2001, y que lo has venido cultivando en otras plazas, pero lo importante que yo te decía hace un momento, pues que tú no te desvinculas totalmente porque has vuelto a torear festivales, sí, en La Esperanza, en Las Delicias, sí. Pero hubo un festival bonito y recordatorio, ¿no? El día que celebraste las bodas de plata en la Plaza de Toros de Mamacona, que celebrabas 25 años de tu alternativa. Cuéntanos cómo fue eso. Con tus amigos y compañeros Franco Cadena de España, Antonio Urrutia de México y Aníbal Vázquez. Tú esa tarde cortaste 2 orejas y Aníbal Vázquez indultó un toro en su ganadería, ¿no? Su ganadería. Disfrutaste mucho esa tarde, ¿no? Mira, yo eso lo tenía planeado, o sea, yo decía, el día que yo cumpla 25 años de alternativa será el día que yo mate el último toro de mi vida, ¿no? Y así fue. A pie. A pie. Claro. Y yo organicé el festival, ¿cómo se llama? Los ganaderos, a Rafael y Aníbal me regalaron los novillos, conseguí unos auspicios para traer a ¿cómo se llama? Antonio y a Franco y Aníbal. ¿Por qué Aníbal, Franco y Antonio? Porque fueron los 3 toreros con los que más toreé yo cuando estaba en activo. Entonces yo dije, bueno, ¿con quién tengo que torear esto? Con los que más toreé en el Perú. Y fueron esos 3 toreros con los que invité al festival. Y fue un festival, creo, bonito porque yo sabía que era el último novillo que iba a matar. Además lo hice con una exhibición de caballos, que es otra de mis aficiones, y hicimos una juega de gallos que también es otra de mis aficiones. Claro, y cortaste 2 orejas, saliste a hombros. Y dinos brevemente, pues precisamente, la trilogía criolla, ¿no? Porque tú no solamente estás vinculado a los toros, sino a los caballos y a los gallos. Sí, claro. ¿No? Bueno, los caballos también es una afición que tengo de toda mi vida, porque mi abuelo tenía una hacienda en Cañete y tenía caballos, y a mí me encantaba montar caballos, ¿no? Y después Y los gallos, ahora estamos aquí en tu galpón. Y los gallos también es otra de las aficiones que tengo, las cuales disfruto ahora, que ya estoy retirado de los toros, pues puedo disfrutar de los caballos y de los gallos, ¿no? Y un pimponcito de algunas preguntas breves o una frasecita, tú me respondes. ¿El toreo para ti? Un sentimiento. ¿Un torero? ¿Un torero nacional? En general. Nacional, Rafael Puga, por lo mucho que significó en mi carrera. Y un torero de España, como te digo, Palomo, ¿no? Palomo Linares. Hacho, la plaza de Hacho. La plaza más linda del mundo. La suerte nacional. Juntar 2 pasiones. Juntar 2 pasiones. Si tú tuvieras que hacer un cartel soñado en la que tú te incluirías, o sea, lo que quiero decir, pondrías
2 matadores más y una ganadería, ¿cuál hubiese sido tu cartel soñado? Incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí. Bueno, me hubiera gustado, me hubiera encantado torear con Palomo y con Rafael, ¿no? Y con Rafael Puga. ¿Y el ganadería? La ganadería, bueno, si pudiera ser la de Juan Pedro, mejor. La de Juan Pedro mejor. Bueno, Flavio, ha sido muy interesante conversar contigo. Muchas gracias por habernos recibido aquí en tu casa de campo, donde tienes tus caballos, tus gallos y estos hermosos perros. Y bueno, y tus palabras finales para De Barrera TV, que ahí tienes las cámaras. Bueno, simplemente agradecerles por la entrevista. Siempre es bonito que la gente se acuerde de uno. Y nada, y mandar un saludo a toda la afición y que ojalá que con esta nueva figura que tenemos, que es Andrés, pues la fiesta en los toros, tenga un nuevo aliciente. Muy bien, Flavio, muchas gracias. Nada, Carlos.